Haigura taiji hayana nina mutukoiji nima Wanantayan Shwantayan Wata Yamalin Kashpikima Harinochu Soch Hosh Soke Nipenachaye Jik Gajowe Jik Jop Eniyo Korkegen Hach Sekpen Hachowen Yuk Harem Tankach Naira bachansa tax pacha tutatkiwa charkuta hachawil kayuritaina Tulupa wirakucha maranakan bachansa Hiwaksaks kinkutasa lawatasa tunkutasa yuritaina Suma samana hakawix churatsitu parkstangwa Hichuruk sakantangwa Pachamama saru hakirix chulpanaktangwa Hai pipachan tulupa wirakucha Wen Sau kelu jai kelu Nawe milanka jai kelu Te genua o make Te ikate mano taranui Kamo arriba Y te ora o te mato Rara Pega poquito Insisto, esa honrosa primavera latinoamericana que supimos tener, que podemos pensar en su puntapié inaugural con el no al ALCA en el 2005 en Mar del Plata. Después hay mucha dificultad de poder ver los procesos en clave y en carácter regional, cuando a fin de cuentas es una de las primeras peleas para poder dar, comprender que el Nadie se salva solo responde en toda la línea, responde la lógica de cada uno y de cada una de manera individual, comprendiendo que el camino y el avance hacia adelante es con quien tenemos a los costados, con nuestros vecinos, nuestras vecinas. Responde a las comunidades, entendiendo que es con las comunidades circundantes, y responde también en la clave nacional, ¿no? Entender que cualquier proceso requiere de un acompañamiento y de un proceso regional. Que de la globalización en adelante es totalmente imposible pensar en procesos de transformación social, de equidad, de soberanía económica, de soberanía territorial, si no se empieza a pensar en clave regional. Bueno, pero fíjate, creo que es un muy buen momento para ser optimistas en ese sentido, ¿no? Porque con un Petro que claramente para mí se desmarca del resto absolutamente, con su discurso absolutamente disruptivo a favor de la paz, de cuidar el medio ambiente, de no a la guerra, bueno, a otra concepción del mundo desde otra óptica. Sumado a AMLO en México, que también con posiciones muy interesantes, Díaz-Canel en Cuba, a Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, y otras, el mismo Bukele tan disruptivo, que ya vamos a pasar algo de Bukele, que es un personaje, ¿no? Porque instauró, por ejemplo, el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador. También en algún momento hablaremos de Boric, como es una especie de Lenín Moreno a la chilena, y bueno, cosas por el estilo. ¿Te parece bien si arrancamos por un informe que hace un colega ruso ¿cómo se llama mi amigo ruso? Iván Charkovsky o algo así, ¿sí? Igual él lo va a decir en su video y se va a vender perfectamente bien. Yo se los recomiendo que lo sigan por YouTube si quieren explorar un poco más profundamente sobre estos temas. Y bueno, ahí lo escuchamos sobre la caída del orden global, algo reflejado en lo que está pasando en Perú. Ahí vamos. La crisis política de Perú no es un mero asunto de fronteras adentro, sino que es reflejo de un fenómeno de proporciones globales. Esto es lo que se desprende de las declaraciones de figuras como por ejemplo el intelectual peruano Luis Guillermo Lumbreras. Es como si estuviera acabando un ciclo de la historia del mundo y comenzando otro. Es lo que dijo Lumbreras
en una entrevista. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. Desde Moscú les invito a que se suscriban a este canal en Víctor Veritas para estar al tanto de los acontecimientos geopolíticos más importantes del planeta. Y la crisis de Perú se encuentra entre ellos. Por ejemplo, así opinan en el think tank peruano Proyecto Patria. Su director y conductor, Carlos Mamaña Aliaga, así como su secretario, César Erasmo Chilón Rojas, conversaron con mi canal. En palabras de César Erasmo Chilón Rojas, los peruanos se rebelan contra el orden neoliberal. Las protestas que se registran en el país, al sur del país, corresponden o dan respuesta también a una crisis de los 200 años de la República, de los 200 años del modelo de democracia liberal que no ha podido solucionar los problemas de nuestro país y que no ha podido cohesionar los diferentes estratos de nuestra sociedad en un proyecto nacional, ¿no? Que ahora ya se lo palpa, se lo puede palpar en las calles, se lo puede palpar en la capital, en el sur del país, en la forma en cómo se está manifestando el peruano común y corriente, que pide la renuncia de Boluarte, que pide el cierre del Congreso. Y valga decir también que la desaprobación de Dina Boluarte es del 71% y del Congreso es del 88% de los pobladores, datos de una encuestadora Ipsos, que bueno, es una encuestadora que también representa ciertos intereses, pero que ellos mismos están dando estos datos. Entonces, las manifestaciones de nuestro país corresponden, ciertamente tienen un eslogan que es la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, pero más allá de eso, es la incomodidad, la fractura social de los 200 años de república, la no cohesión de un país en un proyecto nacional, ¿no? Y que yo mencioné los dos puntos al inicio de esta conversación, puesto de que el mismo Castillo, una vez que ganó las elecciones, se fue a rendirle cuentas a la ONU o a pedir que la ONU ratifique su mandato, puesto que tenía un bloque, el bloque oligárquico que se oponía a que un elemento de izquierda esté pues dando las direcciones de nuestro país. Entonces, en este contexto, nosotros creemos, ¿no?, desde Proyecto Patria, que esto obedece o tiene respuesta también en la configuración de las nuevas relaciones de poder, ya que por un lado nosotros vemos cómo el Estado se está amparando en la Constitución de 1993, que a la vez está amparando en los modelos derechohumanistas encabezados por Washington a la cabeza, y cómo vemos también una reacción de criminalización de la protesta, cómo vemos una reacción de llamar a todo aquel que se opone justamente a un modelo que va en detrimento de las estructuras, llamarlos terroristas o asociarlos con grupos terroristas, con grupos del narcotráfico o con grupos de minería ilegal, que sí los hay, ¿no? Evidentemente sí tenemos ese problema dentro de nuestro país, pero sin embargo vemos cómo se asocia un reclamo que tiene tiene un análisis estructural de los 200 años de República y que se los vincula con estos elementos para desarticular todo movimiento social, que al fin y al cabo lo que está pidiendo de fondo con la consigna de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso no es más que la oportunidad de poder tener una forma de democracia, una forma de gobierno que vaya acorde con esas diferencias también que tenemos étnicas, ¿no? Que son las que ahora también impulsan esta conflictividad, al mismo que sociales y culturales, que han relegado a cierto sector del país, en este caso el sur del país, que los ha relegado, y que durante los 200 años de República no tienen acceso a educación, no tenemos acceso a salud, en fin, que ahora se ven reflejados en las calles y en las protestas con el eslogan Dina Boluarte, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Por su parte, Carlos Mamaña Aliaga subraya que el caso de Perú es parte de la caída global del orden neoliberal, una tendencia a la que se opone fuertemente el occidente colectivo. De ahí su silencio cómplice ante la represión en el país latinoamericano, que se ha saldado ya con más de 60 muertos, así como la provocación y la generación de conflictos como el de Ucrania. Vemos, como dijo César, esta decadencia de este bloque unipolar atlántico anglo-norteamericano
y por extensión sus súbditos de la Unión Europea y del occidente colectivo, como se dice, no le queda otra reacción que es pues la violencia, que es pues la idea de generar una OTAN global que pone en peligro y en riesgo a la humanidad entera. Entonces, eso es parte, ¿no?, de esa decadencia, ¿no?, de ese ciclo que está cerrando, de la que habla Lumbreras, ¿no? Entonces, así como todo en la historia, ¿no? Nace, crece, se desarrolla, muere, estamos viendo eso, ¿no? Occidente tuvo su momento en la historia, Occidente tuvo su cúspide, vamos a decir, y que está llegando atrás, está retrocediendo en el globo, está, vamos a decir, replegándose, ¿no? Y eso, replegándose en sus habituales espacios de injerencia geopolítica, como era el bloque euroasiático, pero como estamos viendo en Ucrania, está haciendo una derrota, la OTAN está perdiendo por varios frentes, ¿no? Esto jamás lo van a decir los medios de comunicación, pero los analistas serios, ni siquiera occidentales, ni siquiera europeos, mismos norteamericanos, como me vamos a decir, John Mersheimer, el otro señor que siempre lo revisamos, Will Schreiber también, ¿no? Ellos, siendo norteamericanos, ya prácticamente están decretando que esa guerra ya no tiene sentido, ¿no? Ex coroneles, ex agentes de la CIA lo están diciendo, pero lamentablemente ese intento obstinado del señor Jens Stoltenberg, encabezante, ¿no?, de líder de este bloque actual, son simplemente ideas disparatadas y que ponen en peligro a toda Europa y por ende a toda la humanidad, porque de esto seguir profundizándose podría ocasionar no solamente el fin de un ciclo histórico, sino el fin de la humanidad como tal, ¿no? Porque estamos hablando de provocar, ¿no?, de intentar llevarnos a una conflagración nuclear que desde luego y ante todo nosotros como Proyecto Patria también hacemos frente. No podemos permitir eso de ninguna manera. De acuerdo con el experto, Estados Unidos necesita a toda costa controlar todo el continente americano ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico con China. Norteamérica, el decadente imperialismo norteamericano entiende que dentro de 3-4 años China va a tomar Taiwán. En ese contexto van a intervenir los norteamericanos, entonces estas partes del globo automáticamente se convierten, ¿no?, como estamos en el Pacífico, en campo de batalla, ¿no?, de estos intereses. Entonces, como dice Evan Ellis, ¿no?, incluso el señor James Paparo estuvo acá, que es un almirante de alto rango, ni siquiera del Comando Sur, estamos hablando del Indo-Pacífico. Se reunió el año pasado con gente de la Marina del Perú que dije que es partidaria del alineamiento automático a Estados Unidos. Y entre otras consideraciones, por buenas fuentes, sabemos esto por el Executive Intelligence Review, ¿no?, el reporte ejecutivo de inteligencia del profesor Dennis Small, que lo reveló, las grandes infraestructuras que China está llevando a cabo o que piensa desarrollar en el Perú, como es el puerto de Chancay, que es un megapuerto que convertiría al Perú en el puerto más importante del Pacífico Sur y que conectaría pues con Brasil, ¿no?, en grandes infraestructuras de interconexión, que es lo que más falta en la región y en el país. Bueno, no va a ir, según la perspectiva de los norteamericanos, este proyecto, porque tiene un uso dual, o sea, comercial, que es lo que nos dicen a nosotros los sudamericanos, pero al mismo tiempo militar, porque entienden que en un contexto de crisis en Taiwán, inmediatamente China, ¿no?, utilizando este puerto puede hacer injerencia, puede intervenir, puede bloquear, ¿no?, la salida de, vamos a decir, de suministros, tanto de alimentos como de recursos estratégicos hacia Estados Unidos. Entonces, ese es el marco general, ese es el cuadro estratégico que nosotros tenemos que ver primero, ¿no? O sea, primero nos vemos este marco y vamos poco a poco adentrándonos en la crisis peruana, que como digo, no tiene o no se puede entender sin la injerencia norteamericana, evidentemente, ¿no? Esto es un tema de geopolítica, y como dije hace un momento, la geopolítica se refleja al interior de nuestras fronteras y hace insoslayable que podamos analizar este tipo de variables, este tipo de fenómenos que suceden más allá de nuestras fronteras, pero que determinan lo que pasa acá adentro, en el Perú. En estas circunstancias, César Erasmo Chelón Rojas insistió en la extrema necesidad para Perú y para el resto de los países de la región de liberarse de las garras estadounidenses. La especulación financiera del dólar ahora se ve mermada, ¿no?, en la caída de Occidente y en esa necesidad, digamos, de seguir financiando con armas y con dinero una guerra que ya la tienen perdida
¿no? Lo cual, de todas maneras, afecta la seguridad internacional. Y en ese marco nosotros creemos que Perú debe ponerse a la altura de las nuevas relaciones internacionales y ponerse a la altura para poder conversar con los nuevos bloques de poder o poder entablar una relación diplomática con los BRICS, por ejemplo, ¿no? Entonces, espacios como el tuyo nos permiten a nosotros seguir trabajando en la configuración de la diplomacia popular, en eso que vislumbra Lumbreras, ¿no? Que es el fin de un ciclo y el inicio de otro, en los términos de la construcción de las relaciones internacionales de poder que ahora se evidencian, pues, que Occidente no va digamos, a dejar la hegemonía de manera pacífica, y sino más bien generando conflictos, como es el caso de Latinoamérica, en el interior de nuestras fronteras, con lo cual también ya evidenciamos. A diferencia de la sesgada propaganda occidental, mi canal ofrece las dos caras de la moneda. En este contexto me pareció importante compartir la visión del embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo Rodríguez. En declaraciones a la agencia Sputnik, el diplomático llamó a ser precisos en la evaluación de los hechos en Perú y además dijo que en algunos países, según sus palabras, se presenta información sesgada sobre lo que realmente está ocurriendo en la nación andina. De acuerdo con el embajador, la presidenta Dina Boluarte no se aferra al poder, sino que presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales a la mayor brevedad. Manifestó asimismo que el gobierno peruano lamenta profundamente las muertes que se han producido en el marco de lo que calificó como el espiral de la violencia. Las acciones, aparte de esto, incluyen son ataques contra aeropuertos, contra puestos policiales, ya te mencioné las sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público, bloqueos de carreteras, destrucción de líneas de ferrocarril como la de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta clase de actos no son manifestaciones, son acciones inaceptables para cualquier país del mundo y en cualquier parte del mundo. De eso no se habla mucho, es lo que dijo el diplomático. Yo por mi parte puedo decir que en este vídeo se pudo escuchar a todas las partes. Estimados amigos, les agradezco mucho la atención, espero que les sea útil este vídeo para entender la crisis de Perú y además esta crisis como parte de los procesos geopolíticos internacionales. Vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a este canal en YouTube, Invictor Veritas. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante todo las voces que hemos escuchado hablando sobre el Perú, ¿no? No, y aparte, Perú tiene la particularidad de ser un país que por lo menos acá desde la Argentina prácticamente no existe. Está totalmente invisibilizado hasta que estalla un escándalo de corrupción que le voltea a un presidente por año, hasta que aparece suicidado un presidente, como fue el caso de un presidente hace poco tiempo, y hoy en el medio de una convulsión sumamente drástica. Ahora, Perú es un país que, siguiendo un poco la línea del resto de los países de Latinoamérica, tiene la maldición de su riqueza. Perú ha sido históricamente un país profundamente rico en sus aspectos minerales, en sus aspectos agrícolas. Sin lugar a duda es un país sumamente estratégico con amplia cantidad de costa sobre el océano Pacífico, y por ende siempre hay una necesidad de poder mantener bajo control esos recursos naturales y estratégicos. Ahora bien, un poco lo que conversábamos fuera de aire, ¿no? Siempre que siempre tiene la particularidad de la impunidad de que nadie te escuche y poder conversar más ampliamente. Esa intención de fragmentación de América Latina, de poder subordinarla a sangre y fuego, y si eso no funciona, poder fragmentarla más de lo fragmentado que ya está. Por algo el proyecto de Gran Colombia y proyectos de unidad regional previos a las guerras de independencia de principios del siglo XIX
no tuvieron posibilidad de hacerse porque el Imperio Británico requería de que América estuviera partida en todos los fragmentos que fuese posible por una cuestión de hacer más fácil su control y su dominio. Y encontraron traidores que les dieron una mano también, ¿eh? Y es que siempre hay, digo, los baluartes de hoy son los Urquiza de ayer y... Sí, Santana, que era mexicano. lugarteniente de Bolívar, fue Santander, perdón. No Santander, claro, Santana hay uno en México que también saltó de un lado al otro. No, Santander sí, fue un gran traidor. De cualquier manera, la sociedad peruana desde siempre, fíjate vos, hasta el día de hoy rinden culto a San Martín, pero lo odian a Bolívar. No, y lo de los peruanos también, digo, bueno, lo explicaba uno de los analistas en el video, digo, aparte de todo, acarrean una tradición de conflicto étnico que no es menor y que hace mucha mella. Es algo similar a lo que sucede con toda esa zona de la Media Luna de Santa Cruz en Bolivia. Digo, hay conflictos internos que son verdaderamente muy complejos. Y después que también con todas las limitaciones que tiene uno hablando de la política interior de otro país, ¿no? Sabiendo lo difícil a veces que es hablar incluso de la política doméstica. El caso del gobierno de Pedro Castillo en Perú también es un caso que se presta a un análisis necesario sobre cuáles son las formas de gobierno en las coaliciones. Porque gran parte del conflicto de la política interna de Perú se debe a la imposibilidad de llevar adelante una política realmente transformadora como la que pretendía o decía pretender llevar adelante Pedro Castillo, porque la conformación de grandes coaliciones de gobierno hacen que los socios de hoy sean los traidores del mañana. Y eso, digo, bueno, sin ir más lejos, Dina Boluarte estaba dentro de la coalición de gobierno y era su vicepresidenta. Exactamente, su vicepresidenta. Sí. Después la injerencia norteamericana es algo que a esta altura del partido, a cualquiera que haya transcurrido por algunos libros de historia, no debería sorprenderlo en lo más mínimo. Y el escenario que plantean de un futuro bastante cercano, próximo, en el cual la guerra con China ya no va a ser estrictamente en términos comerciales y económicos, sino que va necesariamente a escalar en términos militares, pone a América Latina como un lugar que los norteamericanos lo precisan como su patio trasero de nuevo. Sí, exactamente. Bueno, esa es la realidad que nos confrontamos y la que tratamos de tomar en cuenta. A Castillo no lo dejaron gobernar ni medio minuto. Desde que subió le hicieron no pudo salir de su país. Nunca lo autorizaron a salir del país. A cumbres donde debería de haber estado no pudo estar porque no lo autorizó. O sea, no lo dejaron hacer absolutamente nada. Más allá de la inocencia de un maestro rural que formaba parte de algunos grupos de autoayuda ahí en la zona sur. Mirá, no hay mayor inocencia que haber ido más o menos a pedirle socorro a Luis Almagro, ¿entendés? O sea, fue a la boca del lobo como el mejor, y se puso mostaza arriba, ¿viste? Se lo comieron como un pancho. Y fíjate la hipocresía de la OEA, que no dice absolutamente nada de los 60 muertos y los cientos de heridos de Perú, y sin embargo habla de los derechos humanos en El Salvador, por ejemplo, con Bukele combatiendo las maras. Ahí sí les interesan los derechos humanos, realmente, bueno, pobre Castillo que fue ahí. Deja esa experiencia, pero por otro lado, evidentemente el enemigo es implacable. Si vos no sos implacable con el enemigo, al piste te comieron de un bocado, hermano. Así pasa. Sí, y deja plasmado que hay toda una dinámica de política reformista que no logra trascender. Y es realmente un problema porque muchas veces en aras de la gobernabilidad, de esa tan mentada gobernabilidad, se trabaja sobre gobiernos de coalición que pretenden ser lo más integradores y representativos del conjunto social posible. Pero lo cierto es que al no ir a fondo con determinadas cuestiones estructurales, en pos de una gobernabilidad y de no generar un conflicto frontal con determinados sectores de poder, no se hace otra cosa que terminar licuando el poder tanto interno como externo. Se licúa el poder de las propias bases electorales y de las propias
bases políticas que dan sustento a determinado proyecto y a determinado candidato o candidata, y al mismo tiempo se licúa el poder frente al enemigo, frente al poder económico concentrado real, porque se demuestra que no se tiene capacidad de dirección concreta. Y eso es una situación bien compleja. Más que Perú realmente viene muy convulsionada, la política peruana no logra estabilidad desde hace ya más de una década. Y eso es muy dañino para cualquier proyecto. Pensemos que en los últimos 10 años Perú ha tenido no menos de 6 personas sentadas en el sillón presidencial. Sí, bueno, Guasmosi creo que está preso, Fayumari está preso, o sea, tienen unos gobiernos que vuelan pegados con Odebrecht, con un montón de cuestiones así ilícitas, pero para que tengas una idea, el Congreso peruano, que es la segunda instancia de poder, aparte de la justicia, obviamente, que después quería meter un bocadillo con respecto a eso. Claro, porque hay que dejar algo en concreto, que es el sistema peruano es distinto al argentino, no es un sistema presidencialista. El Congreso tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder. Pero el Congreso peruano tiene una imagen negativa del 82%. ¿Entendés? No representa a nadie, representa a esa clase dominante, que son los mismos herederos de esos que puteaban a Bolívar, porque Bolívar tenía la locura de que quería repartir tierra, armar escuelas y esa boludez. Y estos chabones lo único que querían era un cambio de manos en el gobierno, en la administración del virreinato. No querían otra cosa, no les interesaba en lo más mínimo, y por eso lo boicotearon asquerosamente y así. Bueno, y eso es lo que tenemos. Lo mismo nos sucede a nosotros acá si tomamos la historia de Buenos Aires. No estamos viendo nada nuevo, por algo lo votan a Larreta, ¿no? Votan a un mafioso como Macri. Sí, así como acá los porteños digitan la política nacional a gran escala, los limeños digitan la política en el Perú. Pero los compañeros ahí peruanos dicen una cosa muy interesante, ¿no? Dicen, hay un quiebre en este momento porque el mundo unipolar, hegemónico, que venía rigiéndonos hasta ahora, se partió. Y se están generando otros polos de poder, y él menciona uno, que es los BRICS. En el caso de que, por ejemplo, Argentina, que está primera en la lista para sumarse a los BRICS, y atrás creo que viene Irán, ya con eso, si le sumás, hay como 70 y pico de anotados que quieren sumarse a los BRICS, está claro. Pero con eso solo ya sos más que el G7. Sí, en términos de población, de territorio, de capacidad de poder comercial. económico, de producción, loco, también, ¿sí? Que no es menor. No, y una de las cosas que menciona uno de los compañeros en el video es ciertamente, guarda porque el poder hegemónico concentrado no va a regalar la sartén del mango. Y eso es algo que a lo largo de la historia, de Roma en adelante, hemos aprendido que cada vez que un imperio se encuentra en decadencia, en el proceso de intentar de aferrarse a su poder hegemónico, se lleva puesto y arrastra lo que tenga en el camino. Ahí será cuestión de los pueblos del sur del Río Bravo, de poder ser conscientes no solamente del peligro en el que nos encontramos, sino aparte del potencial que poseemos como región, como bloque regional. Sí, en términos de recursos naturales, de agua, de lo que se te ocurra, hay de todo, realmente es un continente muy despoblado comparado con Asia o con Asia, con Europa, casi con cualquier lugar. Menos con Rusia, que es más despoblado todavía. Bueno, pero uno piensa también las poblaciones, uno piensa en Rusia y un porcentaje no menor de su territorio es casi inhabitable. Claro, y acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de enormes extensiones de tierra, ampliamente productivas y ricas y con muy poca población, lo cual también nos transforma en un blanco. Totalmente. Bueno, y por eso las políticas que se diseñan para un país como la Argentina o para toda una región como la latinoamericana no son absolutamente inocentes. Tienen que ver con intereses que están un poquito por encima y que lamentablemente nos gobiernan, ¿no? Y por eso estamos en el FMI, entre otras cosas. No tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero tenía que ver con la cuestión del poder, ¿no? Yo no sé cómo será la justicia en Perú, no tengo puntualmente, pero sé cómo es la justicia acá en Argentina. No creo que sea mucho mejor que esto, No, yo también lo dudaría muchísimo. Pero decime, ¿vos sabés por qué terminó preso un mafioso como Al Capone en Estados Unidos? Hasta donde sé, por no pagar impuestos. Exactamente, lo metieron preso por no pagar impuestos. ¿Vos sabés por qué Macri no está preso en Argentina? Es una buena pregunta. Por comparar a la justicia. ¿Vos sabés por qué la ley de medios se cayó?
La ley de medios se la llevaron puesta, por decreto, digo, anularon. Por comprar la justicia. Y lo de la hidrovía seguro que también es por la justicia. Y lo que no me tengo ninguna duda, lo de Vicentín también es por la justicia. Aparte una cosa así, un juez de sexta instancia perdido en alguna oficina por ahí, te pudo poner en freno a la nacionalización de un recurso estratégico como es una vía navegable. Exactamente. Bueno, por eso tengamos en cuenta, muchachos, que la justicia es un poder muy poderoso. Gobierna. Cuando se plantea que luego del Plan Cóndor en el Cono Sur y de toda esa ola de dictaduras militares, harto sabido, financiadas, en algunos casos formadas y sostenidas por la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado, hubo todo un proceso en el cual esa vieja escuela de las Américas que formó a Videla, a Pinochet, a Stroessner, a Trujillo y a tantos otros, se reconvirtió en formación de jueces, fiscales y periodistas. Entonces cuando pretenden desestimar desde los medios de comunicación hegemónicos el concepto del lawfare y el planteamiento de un plan estratégico de dominación a través de la prensa y de la corporación judicial, en definitiva se hace de la misma manera que hace 60 años atrás se decía que los comunistas comían chicos o que le iban a secuestrar el único vestido que tenía la mucama. Cosas que hoy nos parecen ridículas e irrisorias, pero que en su momento realmente calaban hondo. Sí, bueno, la siguen subjetividad de la calando gente. hondo con los cabecitas, los negros de mierda, los choriplaneros, con todo eso, sigue calando. No, hay cosas que para uno son que rozan lo bizarro, como la editorial hace pocas semanas de uno de los grandes diarios de tirada nacional, con la figura blanca con un sushi en la cabeza y la figura morocha con un choripán, digo. Cosas que realmente parecen un sketch de Diego Capusotto o de cualquier otro cómico y que sin embargo son parte del Dream Team de la comunicación en la Argentina. Y no es muy distinta la comunicación y la prensa hegemónica en Bolivia, no es distinta la prensa hegemónica en Perú, sea el Mercurio de Perú o sea O Globo en Chile, pero o aparte, Clarín en la Argentina. No te das idea de cuán licuada tienen la cabeza nuestros hermanos norteamericanos. Viven en una nube de pedo absoluta. En los taxis vos pedís un Uber, tenés dos tarifas, la tarifa normal y la tarifa con una donación para Ucrania. Todas las iglesias tienen la banderita de Ucrania. El nivel de represión, el nivel de censura que existe en Estados Unidos es terrible. Y son los adalides de la libertad y la democracia cuando tienen una de las más restringidas del planeta y la censura reina. No es un estado absolutamente fascista, ahí no, pero está a 1 milímetro. No, sí, está bastante cerca. Digo. Y también en ese sentido hay una cuestión ahí del embrutecimiento social a través de una educación sumamente sesgada, donde todavía en amplios sectores se pone en discusión la teoría darwiniana de la evolución. Entonces partimos de una base bien compleja. Pero retomando la cuestión de la justicia, entender que el proceso de sometimiento imperialista que el Cono Sur sufrió mediante dictaduras militares de la década del 30 a la década del 80, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar acá desde la Argentina en ese proceso de la última dictadura, que no fue ni la única ni mucho menos, sino la última dictadura empresarial, eclesiástico, civil y militar. Yo tuve el privilegio de también soportar la Onganía. La anterior, claro. Pero cuando uno piensa en procesos en Latinoamérica en general, y piensa en Paraguay, y piensa en Uruguay, piensa en Brasil, son dictaduras anteriores y con procesos mucho más largos. Ni hablar Centroamérica, que aparte lo que han hecho ha sido una brutalidad pocas veces equiparable. Pero una vez finalizado ese proceso, se comienza una nueva instancia de dominación a través del poder judicial y la prensa. Y para quien crea que no, Bolivia es quizás el único caso de los últimos 25 años en los que un golpe militar se hizo de manera, si se quiere, en los que un golpe de Estado se hizo de manera tradicional a través de las fuerzas militares. Pero podemos hablar de Fernando Lugo en Paraguay, podemos hablar de
de Dilma Rousseff en Brasil. Sí, bueno, por eso también está presa la expresidenta, ¿cómo se llamaba? Esta muchacha de Bolivia, Yáñez. Yáñez, sí. Janine Yáñez, ella está presa. Bueno, ahora está el macho Camacho, también está en cana. Evidentemente hubo otro proceso, hubo otro reacomodamiento de parte de la justicia. Evo Morales, bueno, Bolivia se destaca en muchísimas cosas en ese momento, pero no tiene poca prensa, ¿no? Porque es el país que más crece de PBI por lejos, el que menos inflación tiene por lejos. Realmente tiene cosas espectaculares con medidas muy pelotudas que quizás en otro momento dé para comentarlas, pero muy efectivas, ¿no? Y hablábamos antes de los Estados Unidos y qué sé yo te quería mandar a ver a que escuchemos un poquito de qué pasa con la guerra entre Rusia y Estados Unidos y de alguna manera cómo nos toca todo eso. Sí, que le ha bajado la prensa un montón a la situación en Ucrania y solamente aparece con destello de realidad muy parcializada. Muy parcializada. Así que bueno, veamos a ver qué nos dice el profesor López Almejo de la Universidad de México con respecto a este tema. ¿Qué está pasando? Compartir con ustedes las palabras de Zoran Milanovic, es el presidente de Croacia. Yo cuando digo, puta, no hay ningún mandatario europeo, además de Orbán, de Hungría, que sea inteligente y que esté viendo pasar por su vida, cómo les están pisoteando la decencia y cómo la van a pagar caro en caso de que se salga algo de control. Bueno, vean ustedes las palabras del presidente de Croacia, lean con atención. Vamos a agrandar la pantalla para quienes están viéndonos en su móvil, puedan ser legible la traducción. Miren qué autocrítica tan brutal, al estilo de Orbán o al estilo de Erdogan de Turquía, hace el presidente de Croacia. Escuchemos y leamos. 2014. do 2022. mi gledamo kako netko provocira Rusiju sa namjerom da ovaj rat izbije. Punto número 1, dice, de 2014 a 2022 vimos a alguien provocando a Rusia para que se iniciara esta guerra. Segundo. Ok, izbio je. Ajmo sad, koji je plan? Jer pazite, prošlo je godinu dana, mi tek sada razgovaramo o tenkovima. Pa zašto nisu otišli tamo prvi dan? Američki i njemački. Mislim, američki uopće neće ići. Dakle, sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih kojih je bilo više od 1000, više nema. Uništeni su. Ista sudbina čeka i ove tenkove, da se ne lažemo. Koji je... ¿Por qué no destinaron los tanques y las armas convencionales desde el primer día y no se esperaron todo un año? Tercero, a estos tanques les espera el mismo destino que a los otros tanques que se destruyeron. Y luego vean, todavía más, si ustedes creen que hasta ahí para la crítica del presidente de Croacia, que fue brutal, vean esto que sigue. No se vayan, vean esto que sigue porque es la parte más aguda. Cilj ovog rata. Je li to pobjeda protiv nuklearne supersile? Es el objetivo de esta guerra, derrotar a una superpotencia nuclear luchando en sus fronteras. Dice, palabras más, palabras menos, dice, no mamen. No. Vean ustedes mejor. Koja ratuje na svojoj granici u drugoj državi u kojoj je upala. Može li se takvu državu pobijediti konvencionalnim sredstvima? ¿Se puede derrotar a una potencia nuclear, a un estado como Rusia, con armas convencionales? No sean ridículos, dice el presidente de Croacia. Koji je odgovor? Je li to moguće? Kako je se može pobijediti? Tako da je se raskomada. Pa da onda u očaju ispali onih 6000 glavica i glavuša nuklearnih koji... Entonces lanzarán 6000 ojivas nucleares a la desesperada y todo el mundo llorará. Esto lo dice apenas el presidente de Croacia. I da onda svi idu doma plakati. Ursula von der Leyen govori da je prije 2 mjeseca da je poginulo 100.000 ukrajinskih vojnika. To znači da je 250.000 ranjena.
Ako je to točno, sad ih je 150.000 mrtvih. Rusi imaju preponderaciju u streljivu, u artiljeriji, neograničene količine, dakle, koje je rješenje? Da Ukrajina ostane bez muškaraca? Ali ja nisam predsjednik Ukrajine. Ako se Ukrajina želi... Dice Ursula von der Leyen reconoció que van 100,000 muertos y después que hay una cifra que rebasa los 150,000 y 250,000 heridos. O sea, prácticamente el primer ejército de Ucrania está devastado. Aunque la prensa europea diga que no, que los que están devastados son los rusos. Lo está diciendo el presidente de Croacia. El presidente de Croacia. Y luego dice, no soy el presidente de Ucrania, pero siento simpatía por ese país. Se podría traducir también como siento pena, me duele. Imao razdragani pacifisti u cvjetnim haljenicama, odjednom bi se napili krvi nekome, ali ne on. Y esto está puta. Dice, los occidentales que antes eran pacifistas, ahora quieren beber sangre ajena. Wow. Nego preko tuđeg grbača. Ovo je u određenoj mjeri dubo. Es que esto no tiene desperdicio. Dice, quieren beber sangre ajena sin ningún riesgo. Que los que se mueran sean los ucranianos, pero no ellos. Ellos nomás mandan armitas y dinerito. Y esto que dice, miren ustedes, es profundamente inmoral lo que estamos haciendo como occidente colectivo. Es profundamente inmoral lo que estamos haciendo como occidente colectivo. Esto mismo lo había dicho Erdogan un mes atrás. Duboko nemoralno što radimo kao kolektivni zapad koji u biti ne postoji, jer tu nema rješenja. Rješenje nije promjena vlasti u Rusiji. Dapače, njemački tenkovi u Harkovu će dodatno homogenizirati Ruse. Politički će ih homogenizirati. Zbližit će ih sa Kinezima. To se događa. Ovo je politički neinteligentno što se radi. Štetno za zapad. Y los tanques alemanes, y dice otra gran verdad, los tanques alemanes unirán más a los rusos. Aquellos que no estaban de acuerdo previamente con esto, es que esto es completamente cierto. Dice, aquellos que tengan el trauma de la Segunda Guerra Mundial de tanques alemanes en las calles europeas, pero principalmente entrando hasta Volgogrado, pues ahora, o a San Petersburgo, pues ahora, señores, van a unir más a los alemanes. Y dos, Rusia tiene artillería ilimitada y tanques ilimitados. ¿Qué le vamos a hacer con armas convencionales? Y tres, la estamos arrojando a los brazos de los chinos. Y Rusia podría estar de este lado, pero la estamos empujando a aquel lado del que verdaderamente se convertirá en un contrapoder. Dice, espeluznante por decirlo menos, pero es inmoral lo que hacemos. Y miren, vean esta otra parte, no se vayan, porque de verdad, aquí es donde el video se pone bueno, diría el clásico. Vean lo que termina por decir con respecto a la declaración. Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Bueno, sí están para saberlo y yo sí estoy para contárselo. Pero esta señora loquita, carita de mona de basurero, estas que te encuentras, monas viejitas que te encuentras en el basurero, Ursula von der Leyen, fue esta semana a Ucrania y también fue el que tiene carita de tontito bélico, Josep Borrell, a pasar revista de los soldados ucranianos y a decirle a Zelensky que la Unión Europea y Charles Michel también, que yo lo creía más inteligente este señor y ha resultado un soberano tontazo belicista, el presidente del Consejo Europeo, fueron a decirle, miren, esta es una demostración de superapoyo de la Unión Europea a Ucrania, aunque no es aliado. Y cuando Ucrania le dice a Zelensky, oye, méteme ya pues, adhiéreme, dice, no, no tan rápido, chiquito, no tan rápido, chiquitín, pero te vamos a ayudar porque mientras tú desgastes a Rusia, te vamos a ayudar. Y Ursula von der Leyen dijo, estamos en guerra contra Rusia. Y lo mismo ha dicho el idiota de Josep Borrell. De verdad, este señor es un bárbaro, asqueroso. Porque, claro, bebe sangre ajena sin asumir riesgos hasta que algo se salga de control. Pero miren
con cuánta inteligencia y con cuánta madurez se expresa el presidente de Croacia. Escuchen esto, porque con esto cierra. Njemačka od svih, dakle njemačka ministrica vanjskih poslova, prekjučer u Strasburu, u parlamentarnoj skupštini. Por cierto, leyendo ahorita la traducción, me recuerda que también la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, de Alemania, la misma tipeja que recientemente había dicho que a ella no le importaba lo que dijeran o opinaran los votantes alemanes, sino le importaba más bien Ucrania, dijo que estaban en guerra los alemanes en contra de Rusia, como Borrell y como von der Leyen. Impresionante, como la de Sage. Bueno, vean ustedes lo que dice el presidente Zoran Milanović de Croacia. Prekjučer u Strasburu, u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, na engleskom, tim tamo zastupnicima, delegatima, kaže da moramo biti jedinstveni jer mi smo u ratu s Rusijom. Citiram, mi smo u ratu s Rusijom. Stvarno, mi smo u ratu s Rusijom. Ja to nisam znao. Estamos en guerra con Rusia, dice el presidente croata. Dice, yo no lo sabía. Pero miren la respuesta contundente que da. Možda je Njemačka u ratu s Rusijom. Sretno ovoga puta. Tal vez Alemania está en guerra con Rusia. Buena suerte con eso. Y ojo, vean el cierre magistral. Da završi bolje nego prije 70 godina, ali mi nismo u ratu ni s kim. Ah, yo no sabía que Alemania estaba en guerra con Rusia como hace 70 años. Pues buena suerte con eso. Que les vaya mejor como les fue hace 70 años, que como les fue hace 70 años. Yo no estoy en guerra con Rusia, dice el presidente de Croacia. ¡Pum! ¡Pum! Con eso exhibe la pendejez, la miopía y la falta de autonomía de los alemanes, que verdaderamente son en este momento el hazme reír de la política mundial fuera de Europa. Cuando se creía que Alemania era todo eso que decían, tremendo, bla, bla, bla. Este tema ha permitido que se exhiban como verdaderos infames con N, no con la M como don infame que está por aquí. Así que Ucrania está poniendo los muertos, aquí lo hemos dicho desde el principio, mientras el occidente colectivo está poniendo el dinero y las armas. Y dice el presidente croata, no soy presidente de Ucrania, pero siento simpatía por ellos, me da mucha pena lo que está pasando allá. Y a diferencia de lo que dice Annalena Baerbock, la ministra del Exterior alemana, a la que no le importa lo que piensan los votantes alemanes, ya dijo que estaban en guerra contra Alemania. Dice, pues buena suerte con eso, que les vaya mejor que hace 70 años, aunque definitivamente no lo creo. Bueno, empezamos hablando de Erdogan. Bueno, muchas gracias al profesor López Almejo de México. Muy interesante lo que plantea, ¿no? Esta cuestión de ¿están en guerra o no están en guerra? ¿Cómo es la cuestión? No, y esa situación de la utilización por parte de los gringos de otros pueblos para poder llevar adelante guerras, que en definitiva no son guerras, porque hay algo ahí que plantean bien interesante, ¿no? Pensar en derrotar a una superpotencia nuclear peleando en su frontera con armas convencionales, es algo que realmente no tiene mucho bollete. Y se plantea más en términos de poder generar ese sentimiento antirruso en la prensa global y poder desgastar a quien es un enemigo estratégico de los Estados Unidos, sobre todo porque tiene una fuerte alianza con China y porque también tiene una fuerte alianza con Irán. Entonces ese triángulo entre Irán, Rusia y China, cuando uno piensa quién es el acreedor, el dueño de las 3/4 partes de la deuda norteamericana en bono del tesoro. China. Son los chinos. ¿Quién es uno de los países que no tiene injerencia del Fondo Monetario Internacional ni tiene presencia del Banco Central, de la Reserva Federal Norteamericana en sus cuentas internas? Es Irán. ¿Quién es uno de los
países que ha tenido un desarrollo estratégico que durante algún tiempo pudo intentar asemejarse al desarrollo norteamericano, es Rusia, y quienes son aparte los promotores de situaciones de conglomerados, de foros, como por ejemplo el BRICS, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, y ahí es donde verdaderamente se concentra uno de los peligros para la hegemonía norteamericana. Sí, el grupo de Shanghái, también está que está armando Rusia con todos los países, Kazajistán, Afganistán, Ajá. con todos los TAN, Turquía incluyéndola, que también es otro eje de poder muy interesante que está surgiendo ahí. Por eso cuando te hablaba de la multipolaridad que está adquiriendo ahora este nuevo mundo que ya deja de ser tan globalizado, ¿no? Ahora, cuando vos en términos concretos ves lo que sucede con la OTAN y cómo se está manejando con la intención de meter sus narices en el Pacífico, incluyendo, la OTAN, como, no sé para vos, pero para mí todas las fuerzas que llevan uniforme, llámese gendarmería, policía, prefectura, son mercenarios al servicio de los proxenetas del pueblo. Para mí son eso. ¿Entendés? Porque cuando lo mandan a garrotear, van y garrotean, van a bombardear, van a bombardear. Sí, tengan que golpear jubilados, maestros o bombardear hospitales. Lo que sea. Y en este caso, la OTAN son los mercenarios de Davos. La OTAN es el brazo armado de Davos, de los Rothschild, de los Rockefeller, de los ñatos que son los verdaderos dueños del poder global. Esos son los dueños de la OTAN y eso es lo que tratan de imponer al resto. Ahora se está partiendo porque evidentemente vienen perdiendo la guerra. Sí, a mí me llama la atención en el caso de los alemanes. Digo, es verdaderamente un tiro en el pie. ¿A quién le van a ir a comprar gas y combustible los alemanes? Por eso, ¿quién era el principal aliado de Alemania? Era Rusia, que le proveía energía barata. El crecimiento alemán fue logrado gracias a la energía barata de Rusia. Por eso Rusia estaba construyendo un segundo gasoducto gigante para justamente pasar por afuera de Ucrania. Porque si no es más fácil, te mandas un caño por Ucrania, que ya los hay, varios Sí, caños por de hecho, Ucrania. el Nord Stream 1 atraviesa Ucrania. Y bueno, y lo cuetearon, cortaron eso de raíz, porque había un vínculo, ese aliado estratégico que tenía Alemania, es lo que la OTAN, la principal piedra de triunfo de la OTAN es haber logrado que Alemania despegue y corte y se meta a comprarle gas hipercaro a Estados Unidos y dejar de depender del gas y los recursos rusos. Pero bueno, qué sé yo. Sí, pero no pareciera ser algo sostenible en el tiempo. Digo, por una cuestión de distancia, de costo, incluso hasta de similitudes y de cercanías. Tiene mucho más que ver el pueblo alemán con el pueblo ruso que con el pueblo norteamericano, ampliamente. Sí, seguro. Pero la utilización de la comunidad europea al fin de los servicios globalizadores norteamericanos verdaderamente va a ser muy costoso para el pueblo europeo. Hoy mismo se encuentran ante una situación verdaderamente conflictiva. Esto que hablábamos en algún momento, ya no recuerdo si antes del programa o en alguno de los cortes, sobre la crisis económica que atraviesa Europa, el serio conflicto de desempleo que empieza a atravesar, una situación de envejecimiento poblacional. Digo, son varias las líneas de conflicto que Europa se encuentra afrontando y que augura un futuro bien complejo para toda esa comunidad. Que uno no termina de comprender cómo es que no vislumbra que está siendo utilizada como carne de cañón para el sostenimiento de la hegemonía norteamericana. Me imagino que buena parte de eso lo deben tener, esa responsabilidad tienen los medios de comunicación, ¿no? O de desinformación. Te quería tirar un dato anecdótico, ¿no? Más allá de las palabras que este presidente dijo con respecto, yo no sabía que estábamos en guerra, acabo de enterarme, no tengo idea. Sí, Mirá. ¿cuánto llega de lo que pueda decir el presidente de Croacia a la prensa, a la prensa occidental en general y a la sudamericana en particular, que no sabemos ni dónde está Croacia? Bueno, y Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, que no es un tipo de izquierda. Ni por cerca. Ni de cerca. Lo único que debe tener de izquierda es la mano. Así que... Claro, porque no es como Scioli, qué sé yo, sino por ahí. Pero bueno, Víctor Orbán, cuando le dijeron que, bueno, ¿por qué no aplicaba las sanciones? O ¿por qué no enviaba armas? ¿Por qué no permitía utilizar su territorio para el envío de armas? ¿Qué sé yo? Dijo, porque yo respeto
los lineamientos de la Unión Europea, que es cuáles son libertad y democracia. Entonces, yo le voy a preguntar a mi pueblo a ver si quiere que mandemos armas, si quiere que nos sumemos a la... Bueno, obviamente la OTAN salió con la cola entre las patas, porque lo que menos les interesa es la democracia y escuchar la voz del pueblo. Pero Víctor Orbán los amenazó con eso, lo cual me parece una síntesis maravillosa de quiénes son efectivamente los que conducen y cómo lo conducen esto, ¿no? Como que el desprecio que tienen hacia los plebeyos, hacia nosotros, hermano, es terrible, no nos dan ni 5 de bola. Acá definen una deuda externa y ni te consultaron a vos por la deuda externa, ¿estabas de acuerdo con la negociación? Sí, ¿no? ¿A vos te parece que eso no te afecta? ¿Que a vos, a tu familia, a tus hijos no te afecta? Bueno, eso no te lo consultaron. Bueno, lo mismo pasa con el poder en el mundo. Sí, digo, y de quienes digitan una guerra, como decían en el video, digitan una guerra viviendo sangre ajena sin correr absolutamente ningún riesgo. Y ahí también donde se explica que países de la periferia y fronterizos con Rusia hayan ido sacando los pies del plato porque saben que a fin de cuentas el costo que pueden llegar a pagar es carísimo de una confrontación abierta con una Rusia que, lejos de haberse debilitado, pareciera incluso haberse podido posicionar tomando medidas que fuera de una situación de conflicto son más difíciles de tomar, pero ante una situación de guerra se toman sin miramientos. Cuando sale Putin a decir que a partir de ahora la energía rusa se paga en rublos rusos, digo, y le pega una sacudida al comercio internacional basado en la hegemonía del dólar que no es menor. Sí, bueno, vos sabés que una de las cosas que tiene Rusia, aparte de que está comprando oro a lo pavote, no tanto como China, que está llenándose de oro como loca, aparte es el principal productor de oro en el mundo, en Sudáfrica, los rusos revalorizaron su moneda, haciendo que todo lo que le quieran comprar se lo tienen que pagar en rublos, lo cual es darle una patada en el culo al dólar, lo cual me parece maravilloso, y ahí deja de existir el petrodólar, porque en realidad el dólar, después de que Nixon sale del patrón oro, cuando De Gaulle y compañía le piden, bueno, toma los dólares, dame el oro, dijo, bueno, muchachos, se acabó. Bueno, no, ahora el respaldo va a ser petróleo. El petróleo que tienen los saudíes encima, ¿no? Y que son nuestros socios porque le vendemos armas para que masacren a los pueblos de al lado. Bueno, pero ahora los saudíes están diciendo, bueno, no, me parece que China es muy atractiva, Rusia es muy atractiva, está acá en la OPEP+, están mirando, pidieron entrar al BRICS, Arabia Saudita, por ejemplo. Así que, bueno, hay un cambio así de patrón y de visión del mundo muy diferente. Básicamente de visión del mundo, ¿no? De qué es lo que se está viniendo en realidad. Y por eso, como un monstruo herido, como dice... ¿Cómo se llama el que escribió La ciencia de la guerra? El arte de la guerra. El arte de la guerra. Sun Tzu. ¿No? Que a un animal acorralado le tiene que dejar una patita de escape porque si no va a luchar hasta que se muera. Y eso pasa con los rusos. Van a luchar hasta que se mueran, no se van a morir porque antes no vamos a morir todos. Sí, porque aparte no pudo Napoleón, no pudieron los nazis. No van a poder los ucranianos, claramente. Ni la OTAN, ni siquiera. Pero bueno, ¿tenés algo para agregar a este respecto o nos vamos a algo con medio así como nota de color, lo de Uruguay? No, básicamente, charlándolo con un compañero en algún momento, él planteaba la teoría de que lo que de alguna forma sucede en Ucrania es el remate del saldo del material bélico del siglo XX. Es decir, a partir de ahora las guerras se van a librar de otra manera. La guerra como se conoció hasta este momento, con la aviación bombardeando primero y la infantería de marina después tratando de ocupar el territorio, ya no tiene sentido. Hoy a través de la utilización de la robótica, de la nanotecnología, de los drones minúsculos que tienen capacidad de hacer un daño gigante. La inteligencia artificial. De la inteligencia artificial. Digo, el mundo por delante es otra cosa, y a fin de cuentas lo que se están disputando es quiénes van a ser los que puedan determinar cuáles son esos lineamientos. Yo no termino de tener muy claro si la hegemonía ruso-china-iraní puede ser mejor que la hegemonía norteamericana, ni cuáles son las aspiraciones para saber si realmente lo que se pretende es una multipolaridad que
equilibre un poco la balanza y evite que haya un único gendarme planetario, o no. Sí sé que lo que tuvimos hasta ahora nos ha llevado hasta donde estamos, y que si hay algo en lo que no se puede confiar es en el imperialismo norteamericano. ¿Se puede confiar en los rusos? Y no lo tengo claro, pero habría que ver cuál es el legado que realmente han dejado en aquellos países en donde han podido ejercer el poder, como lo ha sido en gran parte de Europa del Este. También es cierto que, así como en Cuba, muchas veces los regímenes comunistas, socialistas, han hecho lo que han podido y no tanto lo que han querido. Y a fin de cuentas, si uno va y le pregunta a cualquier serbio o croata, te va a decir que en tiempo del mariscal Tito la población nos vivía sumida en la más grande de las miserias, como lo que quedó después, una vez que se llevaron puesta Yugoslavia. Y ese fue un bombardero ilícito de la OTAN. Es la primera vez que la OTAN bombardea suelo europeo. Claro, fue su inauguración. Exactamente, ¿no? De terror lo de la OTAN. Bueno, ¿qué pasó con los libios después de que se cargaron a Muammar Gaddafi? Y uno así podría seguir con la lista. Está bien, pero bueno, si pensamos en términos capitalistas y cómo funciona el capitalismo, digamos de que surjan otros polos, como puede ser esto que te decía, el Club de Shanghái, el BRICS, el grupo que está armando Rusia ahí con sus ex países satélites de la Unión Soviética, lo mismo que puede surgir acá con la CELAC. Si se genera un mundo multipolar, supuestamente en términos capitalistas debería de haber mayor oferta y habría competencia, cosa que está absolutamente contraria al monopolio, a la hegemonía, ¿no? Bueno, así que si hay competencia, yo me imagino una mayor posibilidad a mejorar. Lo creo así, que yo por ahí estoy equivocado y surge algo peor. Pero tiene mucho sentido. Sí, es interesante pensar en no terminar siendo el furgón de cola, ni de un polo ni del otro. Pero Estados Unidos no se va a caer de hoy para mañana, eso está claro. A menos que aprieten el botón, ahí volamos a toda la mierda. Pero mientras tanto no va a caer de un día para el otro Estados Unidos. La situación de Estados Unidos es compleja igual, porque cuando uno piensa en la deuda externa norteamericana, no tiene la deuda externa argentina, no tiene punto de comparación con la deuda externa norteamericana. Estamos hablando 31 billones de dólares. Claro. Estamos hablando de una población mayor a la de Argentina en estado de situación de calle. O sea, los Estados Unidos cuentan con alrededor de 50 millones de personas en situación de calle. Pero con un complejo industrial tremendo. Con un complejo industrial tremendo, con una cuestión de mucha población sumamente pauperizada y que no deja de ser una población armada, digo. Uno recuerda noticias muy marginales de hace 6, 7, 8 años atrás, de rumores de deseos secesionistas por parte de Texas, digo. Hay una situación de conflicto interno bien interesante en Estados Unidos, donde el crecimiento de la extrema derecha pone absolutamente todo en tensión. Así es. Bueno, para distender un poco, vamos a una nota de color con algo que está sucediendo acá con nuestros hermanos charrúas. Los compañeros uruguayos siempre tienen algo para brindarnos. Así es. Lo consiguió. Estados Unidos logró sabotear la compra de buques patrulleros chinos por parte de Uruguay y ahora le consiguió como vendedores a los noruegos, prometiendo además un paquete de asistencia naval. La Marina estadounidense va por más en el continente y ahora se alista a obligar a México a poner su principal aeropuerto en manos de la Marina mexicana. El poder militar de Estados Unidos continúa tomando posición en América Latina, y es que al perfilarse a finales del año pasado que China sería el país que vendería buques patrulleros a Uruguay, empezaron las presiones sobre Luis Lacalle Pou. El aumento de la influencia china en la región es un asunto de preocupación para Estados Unidos, que observa con atención cada uno de los movimientos que realiza la potencia asiática. El tema es definido como complejo en la interna del gobierno, donde las autoridades recurren a la imagen del péndulo para describir la estrategia de posicionamiento de Uruguay. Ese incremento en el enfrentamiento entre ambos países hizo que la decisión tomada por Luis Lacalle Pou y Javier García cobrara mayor trascendencia, ya que el presidente y el ministro
tuvieron que definir por cuál de las tres ofertas se inclinaban para la compra de 2 patrulleros oceánicos para la Armada. De estas, sola la China cumplía con todos los requisitos, aunque las 3 propuestas estaban varios millones por encima de lo autorizado por el equipo económico. La proximidad a esa resolución hizo que Estados Unidos decidiera mover sus fichas y transfiriera a través de un alto funcionario de la embajada al senador Carlos Daniel Cami su rechazo a que el gobierno comprara 2 patrulleros oceánicos a China, según confirmó el medio Observador con fuentes diplomáticas y del gobierno. La presión surtió efecto, de tal manera que esta semana el gobierno de Uruguay declaró desierta la licitación y se fue por una oferta de Noruega, llegada a destiempo, pero promovida por Estados Unidos como alternativa. El Ministerio de Defensa resolvió declarar desierto el llamado internacional que había realizado para la adquisición de buques patrulleros en virtud de que las ofertas recibidas superaron significativamente el monto que el Poder Ejecutivo tenía previsto invertir con este fin. En su lugar, se explora seriamente un ofrecimiento del gobierno de Noruega para la compra de naves usadas. Así lo dijo el ministro Javier García, que este martes pasado le comunicó la decisión a los representantes de la Comisión de Seguimiento que integran todos los partidos políticos con representación parlamentaria. García señaló que la oferta por parte de la Agencia Noruega de Material de Defensa llegó en últimas semanas. La propuesta consiste en la cesión de buques oceánicos. Vamos ahora a la opinión de Antonio Villamil. Hola Roberto, un saludo a los amigos de América Alerta, gracias por estar en el canal en fin de semana. Bueno, interesante las formas en las que presiona el poder militar de Estados Unidos, siempre al pendiente de que ni siquiera en lo más mínimo se tenga una colaboración con China y con Rusia por parte de los países que pues no están tan alineados al bloque asiático, porque desde luego esto no aplica para Venezuela, no aplica para Cuba, no aplica para Nicaragua, pero para el resto de democracias o supuestas democracias pues sí aplican las presiones. Y desde luego que una cooperación militar sería increíble que pudiera darse. Entonces Uruguay tenía la mejor propuesta en estos buques patrulleros chinos, pero el Pentágono no lo iba a permitir. Entonces empezaron las presiones, las amenazas, y desde luego también tenían que dar algunas cosas a cambio. En realidad lo que están dando es chatarra. Le están dando chatarra a Uruguay. La propuesta esta hay una supuesta propuesta de asistencia naval. Ahorita, después de mi comentario, veremos en qué consiste la propuesta. Pero en términos generales, déjenme anticiparles que les están mandando chatarras que va a requerir una inversión ahí para unas donaciones. Les prometieron unas donaciones por ahí que son chatarras que hay que reparar, hay que gastar. Y aparte si les van a dar otras cosas. El caso es que pues vieron que Uruguay estaba bastante decidido y decidieron es ahora o nunca que pues podamos evitar que China se meta a esta parte del mundo, aparte de esta parte también del continente americano. Y tiene rato ya que ha habido varias audiencias en el Senado estadounidense en el que se ha hablado cómo el Departamento de Estado en conjunto con el Pentágono han influido seriamente en muchas decisiones que se han tomado en México en materia de seguridad y sobre todo en materia de puertos. Todos los puertos que tenían control civil están ahora al mando de un control militar. Le interesa mucho a Estados Unidos frenar el paso de mercancías desde México a Estados Unidos. Pero ahora van llegando a un grado bastante mayor, que es poner el principal aeropuerto mexicano bajo control de la Marina mexicana, que tiene desde luego una amplia relación con la Marina de los Estados Unidos. Así que van poco a poco tomando decisiones en otros gobiernos. Vamos a ver el video. Y es que para convencer a Uruguay, Estados Unidos también tuvo que aportar. Estados Unidos estaba decidido, y aún lo está, a que Uruguay no le comprará patrulleros oceánicos a China, y para impedirlo no solo promovió la opción de los buques noruegos, sino que también ofreció al país suramericano un jugoso paquete de asistencia naval, con el que resolver muchos de los problemas actuales de la Armada uruguaya. Así, ambos países han acordado la venta de 2 aviones y 4 helicópteros para patrulla naval, un buque remolcador y de salvataje de altura, 2 lanchas de apoyo, 10 camiones de transporte general
y unos 2.500 fusiles por $30 millones, el mismo valor que el gobierno uruguayo desembolsara para hacerse con los 3 navíos clase Nordkapp. No han trascendido aún modelos de las aeronaves a ser recibidas, pero la Armada utiliza aeronaves T-34C1 y B-200, como también helicópteros 412 y 58A, todas de fácil acceso en Estados Unidos. La única información que se posee a la fecha es que de los 4 helicópteros, 3 podrían ser de un modelo y 1 de otro. Sin embargo, el poder militar de Estados Unidos está en todos lados. Ahora la Marina de ese país pretende obligar a México a que entregue el control de su principal aeropuerto civil a la Marina mexicana. El gobierno de Estados Unidos pretende que la Secretaría de la Marina asuma el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sería un movimiento necesario para que el país recupere la calificación de seguridad aeroportuaria que emite Washington, D.C. y cuya pérdida afecta duramente a la aviación comercial mexicana. Al almirante Rafael Ojeda, la idea de controlar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo le agrada, sino que lo considera un acto de justicia si se considera que la Sedena tiene el manejo de la IFA. La Marina tiene el mando de la terminal capitalina desde hace meses en materia de seguridad y operatividad, y ahora el Departamento de Estado recomienda que eso se traduzca en el control total. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar. Así está la cosa, ¿no? No deja puntadas sin bordar, ¿no? Nada, ¿qué decir? Digo, si hay algo que los Estados Unidos no van a permitir es la injerencia china en el territorio, y por eso cada vez que se hace cualquier tipo de movimiento, llámese una base en Neuquén o llámese inversiones en infraestructura en Brasil, México, Bolivia o Perú, los Estados Unidos van a poner el grito en el cielo, porque ciertamente también hay una cuestión que es real. Los Estados Unidos a lo largo de 50 años han ejercido una hegemonía y un control financiero sin poner un solo peso en desarrollo en infraestructura. Y por alguna razón, que uno en su ignorancia desconoce, los chinos tienen otra manera de relacionarse y de ejercer el poder económico. Los chinos realmente invierten en infraestructura. Infraestructura que ellos sabrán de usar también, por supuesto. Como esta alternativa al canal de Panamá que se pretende construir en Nicaragua. Uh-huh. Pero realmente generan una inversión en infraestructura, que es una de las grandes problemáticas de este gigante con pies de barro que es América Latina. No tiene desarrollo en infraestructura para poder hacer valer su producción y su capital en riqueza. Bueno, por eso antes hablaban de un puerto en Perú, ¿no? El superpuerto de Sudamérica sería chino, y por eso también los norteamericanos están muy preocupados, porque permitiría sacar buena parte de la producción de toda la zona de influencia, incluyendo Brasil, obviamente, ¿no? Así que no, pero bueno, la caradurez, la desfachatez con la que los tipos se mueven, metiéndose en asuntos absolutamente internos, diciendo vos tenés que decirle a tu marina que es la que tiene que controlar el aeropuerto, pero ¿por qué no te va a cagar? ¿Cómo te vas a meter en eso, loco? Sí, o boicotear la compra de 3 barcos de patrullaje chino, digo, o sea, se va desde lo más pequeño, porque uno a fin de cuentas piensa entre la compra de 3 barcos de patrullaje chino, a lo que refiere a la geopolítica, al comercio internacional, a la injerencia militar. Es nada. No, nada. Es absolutamente nada. Son 3 cáscaras de nuez navegando en el océano del capitalismo. Y sin embargo, el Departamento de Estado norteamericano está incluso en esos detalles. Sí, totalmente. Bueno, los chinos también se llevan litio de acá. Algo, vos te enteraste que vino Scholz, pasó por acá, ¿no? Por Argentina, estuvo con Alberto. Cuéntame más. Bueno, pasó Scholz, se llevó, vino a pedir armas para Ucrania, se llevó en ese sentido las manos vacías. Pero de acá se llevó litio no procesado y se lleva gas de vaca muerta. Sí, esos acuerdos sí los terminó cerrando yo. O sea que no se fue con las manos vacías. Se fue con no mandamos arma a Ucrania. Pero bueno, entregamos alguna otra cosita. Y así se maneja, ¿no? En ese nivel de poder de negociación. Porque también, bueno, con esta historia de las sanciones que te deja fuera del SWIFT, bueno, lo que hacen con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua,
es tremendo, ¿no? Porque en definitiva no hacen sufrir a los gobiernos, hacen sufrir a los pueblos, porque los que pasan hambre, falta de medicación, lo que fuese, son los pueblos, ¿no? No, y que el problema de la hegemonía, a fin de cuentas, es eso, es que uno termina siendo termina siendo preso de una forma de llevar adelante el capitalismo, que si el capitalismo es inhumano, el capitalismo al estilo norteamericano lo es más todavía. Ujú. Después puede estar bien disfrazado atrás de la publicidad de Pepsi o del último modelo de las zapatillas Nike. Pero a fin de cuentas el problema de la inexistencia de una multipolaridad a la hora de llevar adelante el concierto de las naciones es que uno termina siendo víctima y rehén de ese tipo de políticas y de ese tipo de dinámicas. Que volvemos a lo mismo. Que son mafiosas. Sí, sin lugar a dudas. Y que aparte América Latina tiene capacidad de poder confrontarlas en tanto y en cuanto lo haga de manera regional. Ujú. Por eso también cada vez que se pierde una oportunidad histórica es tan costoso. Digo, el haberle dicho que no al ALCA en el 2005 y el no haber sabido concretar ese proceso a largo plazo de producción, de fortalecimiento y de integración regional que en algún momento supo hacerse con ese triángulo Buenos Aires, Caracas, Río de Janeiro. Cada oportunidad perdida de esas es de un altísimo costo. Sí, bueno, fue boicoteada también por las oligarquías locales, ¿no? Porque cuando Chávez propone generar el Banco para las Américas, el Plan Alto o el Congreso brasilero jamás en la vida lo aprobó ni le dio la más mínima posibilidad. Mucho hay que ver en el enemigo interno, ¿no? Porque si hay algo que nuestra región sabe y debería de saber de memoria es la cantidad de traidores que tenemos. Habría que buscar, qué sé yo. Yo tengo más confianza, bueno, lo que pasa es que tengo confianza en el presidente electo de Perú, Castillo, pero que es muy inocente, me va a llevar al degüello, seguramente. Pero no tengo ninguna duda de que es una persona honesta. ¿Entendés? Qué sé yo. Lo mismo me pasa con Cristina, más allá de que podamos ponerle algún cuestionamiento moral a cómo hicieron la fortuna los Kirchner, pero no hay nada ilegal en la forma que hicieron la fortuna los Kirchner. Y que son parte de eso, de aprovecharte del sistema que por otro lado defiende, ¿no? Porque Cristina defiende el capitalismo. No, sí, claro, por fuera del capitalismo sin duda no está. Y uno puede generar una larga lista de cuestionamientos sobre el proyecto X, las negociaciones con Monsanto y una larga lista, etcétera. Pero hay una responsabilidad, porque hay también algo que es interesante. Yo creo que hay una división bien concreta entre quienes son intelectuales, opinadores, periodistas, teóricos, analistas, y quienes somos militantes, como Podemos, como Nos Sale. Digo, el teórico tiene la posibilidad de hablar con cierta lejanía y poder basarse en teorías que defiende con vehemencia porque realmente en ellas cree. Y hay una situación que el militante no le queda otra que el trabajo real y concreto con la coyuntura. Y si yo miro la plataforma electoral de Miriam Bregman, a mí discursivamente me puede resultar no solamente encantadora, sino sumamente convincente. Pero como militante no veo que eso sea algo real, concreto y factible de poder llevarse a cabo. Y entonces hay una situación ahí del trabajo con la coyuntura que es bien complejo. Lo que viene por delante parece ser un escenario de mucha hostilidad y de mucho conflicto, porque realmente en la disputa de la geopolítica, América Latina tiene mucho para dar, pero también tiene mucho que perder. Y la defensa de los recursos naturales, que son a fin de cuentas la moneda de cambio de este siglo que ha comenzado hace 20 años y que todavía le queda un largo camino por delante, va a ser total y absolutamente crucial. Cuando uno piensa que en los próximos años, sean las elecciones que se resolvieron hace poco en Brasil, en las que debieran resolverse prontamente en Perú y en las que en muy poquito tiempo nos toca en Argentina, o en cualquier otro país de América Latina, a fin de cuentas, lo que va a terminar estando en disputa es cuál va a ser la posición frente a las potencias extranjeras en lo que refiere a la utilización de recursos energéticos estratégicos. Y ahí es donde verdaderamente está la papa, donde verdaderamente va a ser necesario
hacerse del Estado y comprender que el hacerse del Estado no tiene absolutamente nada que ver con, o mejor dicho, no alcanza a cumplimentar el hacerse con el poder. El poder y el Estado son dos cosas que no van estrictamente juntas. Y cuando un proyecto se hace del control del Estado, tiene que ejercerlo sin miramientos si es que no quiere que lo licúen y se lo lleven puesto en las próximas elecciones. Y sí, el Estado, yo coincido ahí absolutamente con García Linera, ¿no? El Estado es el gran acumulador y distribuidor. No es el poder absoluto, pero tiene una buena porción del poder. Pero por otro lado también están los anarquistas que te cuestionan el mismo Estado, ¿no? De por sí, su funcionalidad, porque hasta ahora, si yo me pongo, por ejemplo, en la piel de un original, digo, absolutamente todos los estados fueron unos hijos de mi puta que hicieron siempre todo lo mismo. Nos vienen cagando palo desde siempre, y siempre es desde el Estado, a través de sus fuerzas represivas, lo que sea, lo hicieron absolutamente todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos. Pero yo también coincido con vos y creo que el Estado es una herramienta poderosa a la hora de ejecutar un cambio, aunque ese cambio lleve a largo plazo a la propia disolución del Estado. Bueno, cuando Lenin planteaba que para poder generar una sociedad totalmente comunista, había que abolir el Estado, pero que para poder llegar a esa instancia primero había que tener un Estado fuerte y generar la dictadura del proletariado. En algún punto plantea esa contradicción fundante. Bueno, y fíjate vos, si hoy por hoy Rusia puede estar sosteniendo esta pequeña batalla con todo el resto de la OTAN, que son una banda de países súper industrializados y la puta que lo parió, de alguna manera tiene que ver con que en Rusia el Estado sigue siendo muy poderoso. Yo no sé si te comenté, pero por ejemplo, una de las leyes, aparte de Gazprom y todo eso, son todas absolutamente controladas por el Estado, más allá de que haya participación privada. 51% de control estatal. Exactamente. Pero hay una legislación aparte que respalda eso. Por ejemplo, todo el crudo ruso que se venda a más de $40, ese plus automáticamente pasa al tesoro de Rusia. Más allá que con los $40 paga sus impuestos, como cualquier empresa, pero lo que supere de $40 es como poner retenciones y decir, bueno, a partir de acá son el del 100%. Sí, si hay un boom del commodity. Es todo para el Estado, nada para ustedes. Ustedes ya se la llevan. Como hizo Bolivia con justamente esto que te decía antes, ¿no? Las 4 o 5 medidas pelotudas que tomó Bolivia y le va fantásticamente bien. Una de esas fue decirle a las multinacionales, muchachos, antes se llevaban el 80 y nosotros nos quedábamos con el 20. Bueno, ahora se van a quedar ustedes con el 20 y nosotros nos vamos a quedar con el 80. ¿Y se fueron? No se fueron, se quedaron ahí, siguen explotando, siguen ganando guita a pesar de llevarse nada más que un 20. Y la otra boludez que hizo, así, que no me parece que sea una genialidad ni remotamente, pero agarró y puso un equipo en función de investigar cuáles son los costos de producción de todo lo que se vende en el país. ¿Sí? Una vez que tuvieron ese costo de producción por cada uno de los artículos que se producen en el país, llámese papa, tomate, ají, ropa o lo que sea. Bueno, producen autos eléctricos, Bolivia, claro, por ejemplo, ¿no? Todo eso, me perdí. Todo eso. Bueno, todo eso tiene un costo, le ponen un plus de ganancia aceptable, razonable, y se acabó la historia de la inflación, boludo, listo, chau, se acabó. Y bueno, acá parece que es muy complicado, y sin embargo, viste, no le encuentran el agujero al mate. Uno creería que independientemente de las dificultades que cada caso tendrá, y siempre es más fácil ser oposición que gobierno, eso sin duda. Moreno lo quiso hacer. Moreno estaba en eso, ¿eh? Moreno estaba en eso. Volvé, Moreno, te perdonamos. No, hay una cuestión de decisión política que es, si se quiere, la madre de todas las batallas. Así como la cuestión judicial y mediática son la madre de todas las batallas, la decisión política es saber que a fin de cuentas la gobernabilidad no te la va a dar ni la banca, ni el Poder Judicial, ni el sistema de medios. Ni Clarín. No te lo van a dar. Entonces digo, hay un punto de inflexión en el cual es decisión política y confrontación. Digo, esa idea de política de los buenos modales que nos han querido vender en algún momento, a fin de cuentas no le sirve más que a ellos. La idea de que nadie pueda levantar la voz en la reunión familiar solamente le sirve a quien toma las decisiones. Y el problema es que quien toma las decisiones ha construido una realidad en la cual 6 de cada 10 pibes tienen problemas de nutrición, en la cual 6 de cada 10 trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, en la cual tenemos un país inmensamente rico que no puede disfrutar, que no puede disfrutar de sus riquezas.
Hablando de quiénes son, cómo te van condicionando, bueno, te vamos a... Yo me voy a tener que despedir, camarada, porque usted ha visto que la agenda es tirana. Yo sé que este programa se extiende hasta las 18 horas y que es mi primer programa, así que voy a tener que pasar ahí por tesorería para que me hagan los descuentos, pero me voy a tener que estar retirando Bueno, en sí, el corte. ha sido un absoluto placer. Lo esperamos el próximo lunes por el mismo canal, en el mismo horario. Así que vamos a estar ahí compartiendo opiniones sobre estas cuestiones de geopolítica, de política internacional. Es un lindo día el lunes, aparte, para arrancar con la rosca de la política con P mayúscula. Bueno, si algo decía Perón es que la política internacional, a fin de cuentas, es la política con P mayúscula. Es la madre de todas las políticas, en definitiva, ¿no? Eso de mirá qué es lo que están haciendo y bueno, de ahí saca tus conclusiones para saber qué cuerno hacer. Porque la política exterior es la que debiera ordenar la política interna, digo. Y ahí es donde uno dice, che, si la política exterior me está demostrando que lo que viene por delante es claramente una guerra en todos sus sentidos por la energía, de la cual los alimentos son parte también. Totalmente. No puedo no tener el control de las vías navegables, no puedo no tener el control de la comercialización y no puedo no tener el control de la producción de energía y de alimentos. Entonces, Totalmente. la política exterior debe de ordenar a la política interna. Bueno, desde acá esperamos sumar un granito de arena justamente para ayudar a pensar y que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? A pensar que es la mejor manera. Despidiéndolo a Lucas, yo me voy a quedar con Bukele y el FMI. Que bueno, a ver si es un poquito injerencista, ¿no? O en qué anda el FMI ahí en El Salvador. El Fondo Monetario Internacional decidió enviar una misión a El Salvador inmediatamente después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el pago total de un bono externo por $800 millones. A pesar que en reiteradas ocasiones ha quedado demostrado que las acusaciones de los organismos internacionales de la quiebra a causa del Bitcoin son falsas, el FMI ha exigido la eliminación de esta como moneda de curso legal. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El Fondo Monetario Internacional decidió enviar una misión para auditar a El Salvador, inmediatamente después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el pago total de un bono externo por $800 millones, más 23 millones de intereses. Uno de los puntos que el FMI pretende revisar con las políticas económicas y financieras del país, ya que una de las decisiones que el organismo internacional ha criticado fuertemente de El Salvador es la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, por lo que según la entidad financiera, el país está en bancarrota. A pesar que el presidente Nayib Bukele logró pagar a tiempo la deuda en bonos que inicialmente era de 800 millones, pero que con 2 operaciones estratégicas se redujo a 604 millones, y el organismo internacional insiste en mantener una calificación de alto riesgo para el país. La deuda de los eurobonos era el pago más importante que el organismo internacional y agencias de calificación crediticia tenían en la mira, pues consideraban sumamente apretadas las finanzas del gobierno, lo cual hacía dudar que pudieran cumplirla. Por su parte, el FMI ha sostenido que, a causa del Bitcoin, El Salvador representa graves riesgos para la integridad financiera del mercado y la protección del consumidor. Por ello, exigió limitar el alcance de la ley Bitcoin y, más puntualmente, eliminar a la cripto como moneda de curso legal. Aunque en todo momento se han dado muestras contundentes de que las acusaciones que hacen organismos internacionales aseguran que el país está en quiebra por la mala administración y la caída de la criptomoneda, son falsas. Estos mantienen sus campañas de desprestigio y mentiras. Con base en esto, el vicepresidente de Exor Latinoamérica, César Adario, enfatizó que desde julio de 2022, el análisis de flujos de caja de El Salvador revela que el país sí podría cumplir sin dificultades sus compromisos de deuda. El Ejecutivo
También aseguró que se ha visto una mejora en los rendimientos de los mercados internacionales y queda clara la voluntad del gobierno al cumplir lo prometido en las reuniones con inversionistas. Además, ahonda en la importancia de que se reafirma ante los mercados internacionales como responsable de sus compromisos. Aún así, la agencia inglesa Emerging Finance destacó en un reciente informe que El Salvador tendría capacidad de pago de los bonos, pero lo que en verdad le preocupa son las circunstancias económicas a las que se enfrentará el país luego de saldar esta deuda. Desde 2022, el gobierno de Bukele, mediante el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, aseguró que honrar la deuda con los acreedores internacionales era una prioridad para el país. Al mismo tiempo, medios de comunicación y analistas económicos de oposición aseguraron que El Salvador no tendría capacidad de pago de sus compromisos. Pero el mandatario pasó de las palabras a los hechos, y Bukele se adelantó al vencimiento a través de 2 maniobras de recompra en septiembre y en diciembre para readquirir a precio de mercado todos los títulos que los tenedores estuvieran dispuestos a liberar, dejando claro que los que decidieran mantenerlos serían cancelados en la fecha estipulada. Aún con todo esto, el FMI insiste en poner en acción el artículo 4 de sus estatutos, el cual no es más que una auditoría que el organismo hace con sus países miembros, y de este análisis surgen las exigencias para que los gobiernos puedan obtener los beneficios crediticios que ofrece. Y es que el FMI pretende investigar a profundidad las políticas financieras del país centroamericano para obtener pruebas del financiamiento para el pago de la deuda millonaria. Tal pareciera que para ellos no existe la posibilidad de cumplirla de forma correcta y buscan, como aguja en un pajar, alguna anomalía. Por su parte, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, destacó que el pago que El Salvador realizó fue en partes posible gracias al incremento de la recaudación tributaria, la cual, según medios internacionales, el país no podría cancelar, pues estaba en la quiebra debido a la caída del Bitcoin. De acuerdo con Zelaya, los ingresos tributarios son la principal fuente con la que se hace frente a las obligaciones. El funcionario destacó que también se han implementado algunos movimientos de ingeniería financiera para poder cumplir con el pago de los bonos. Durante una entrevista, Zelaya destacó que han hecho una programación financiera de todos los recursos con los que cuenta el Estado, principalmente de recursos propios, cobrando los impuestos para suavizar esas obligaciones y poder cumplir con cada una de ellas. El ministro también indicó que el pago de bonos salió del combate de evasores fiscales, de la reducción del gasto público y también de ahorros obtenidos en las compras anticipadas de bonos. Igualmente, expresó lo siguiente: todas esas son fuentes de recursos nuevos para las arcas estatales, que oxigenan nuestra capacidad para cumplir con estas obligaciones. De ahí salen los fondos. Aclaró además que no es, como algunos detractores han especulado, que los fondos salieron del dinero de las pensiones de los salvadoreños, y aseguró que eso es falso, que el gobierno hoy, gracias a las reformas, no puede tomar ni un solo centavo del fondo de pensiones para financiar sus operaciones como lo hicieron gobiernos anteriores. Con respecto al riesgo crediticio de El Salvador, este pasó de 35% en junio del año pasado a 14.41%, es decir, una reducción del 20%. César Adario considera que esto se debe a que el precio del bono mejoró y bajó los niveles de riesgo porque El Salvador cumplió con lo anunciado a la comunidad inversora y despejó el riesgo de impago. Por otro lado, quedan aún $350 millones a pagar en 2025, y estas acciones del gobierno de Bukele proponen un pronóstico cómodo y de confianza a los inversionistas para esperar hasta el cumplimiento de esa fecha para la cancelación de los eurobonos restantes. El ejecutivo de Exor Latinoamérica señaló lo siguiente: es medular, al salir de este pago, abordar de manera integral el total de la curva,
de modo que, con eso, el efecto de este pago redunde en una boca de mercado y, sobre todo, tener un equilibrio en torno al indicador de bonos de mercado emergentes de Centroamérica. Igualmente destacó que el hecho de que El Salvador pagara ha contribuido a que su deuda se recupere en un 23% este año, lo que es considerado el mejor desempeño de cualquier economía emergente registrada por Bloomberg en la actualidad. A su vez, el ministro Zelaya también recordó que en los últimos 2 años ha sostenido en reiteradas ocasiones que El Salvador iba a cumplir con todos sus compromisos de deuda que tenía con sus inversionistas, y hasta la fecha se ha cumplido. Parece incomprensible que, con todo esto, organismos internacionales mantengan la calificación de alto riesgo crediticio. ¿Será acaso que existen otros intereses por lo cual intentan por todos los medios posibles evitar que El Salvador emerja y sea ejemplo para otras naciones? ¿Ustedes qué opinan? Déjennos sus comentarios al respecto. Sería sumamente interesante saber qué es lo que ustedes opinan al respecto, ¿no? Porque esta injerencia, esta dualidad de parte del FMI es bastante coherente con esas medidas coercitivas que nos pone las corporaciones y a través del imperio norteamericano cuando te impone sanciones, cuando como lo hace con diferentes países, con Irán, bueno, por todos lados, ellos ponen sanciones a todo el mundo. Y la peor cita es que te saquen del SWIFT, lo cual te impide hacer ninguna transacción, cosa que lo han hecho. Creo que ya van como 5.000 y pico de sanciones que le aplican a Rusia, es el país más sancionado del planeta. Y Bukele es un disruptivo también, es alguien que evidentemente los confunde. Un poco nos confunde a todos Bukele, ¿no? Porque tiene estas dualidades en su política. Pero creo que a nivel de pueblo salvadoreño tiene una amplia cobertura, lo siguen apoyando muchísimo. Evidentemente el nivel de vida y la calidad de vida de los hermanos salvadoreños está mejorando, indudablemente, a través de todas las comunicaciones con la gente de El Salvador, básicamente, ¿no? Que nos cuenta niveles de seguridad, de adquisición, de poder adquisitivo, etcétera. Viene bastante bien, ya te digo, es uno de los que, o no te digo, les digo, que como bien mencionaba el video, fue uno de los países que más se desendeudó de todas las economías que están en proceso de formación, digamos, de crecimiento. Así que Bukele y el FMI metiendo sus narizotas, tratando de sancionar, poniéndote calificaciones, diciéndote, o sea, ellos desde una tribuna, desde un lugar de poder, te someten a pagar mayores tasas de interés, y vos querés salir a pedir este recurso justamente porque lo necesitas para fomentar tu infraestructura, para poder darle trabajo a tu gente, etcétera. Te la hace más complicada. Es como aquellos, viste, que vamos con efectivo a pagar al supermercado y terminamos pagando más caro que el que va con tarjeta de crédito porque tiene el descuento del banco, el descuento de la soronga, lo que sea. Es así, siempre presiona el que paga un teléfono con tarjeta, bueno, pobre de él, debe gastar fortuna. Y así sucede en todo, ¿no? El capitalismo en definitiva es un poco así porque el ejemplo que baja es así. Ahí quería mencionar una notita de color también, ¿no? Y después vamos a cerrar con una nota un poco más duranga, que volvemos a Perú y la intromisión de los Estados Unidos, como el gobierno viene siendo sostenido básicamente por los Estados Unidos, que fue el primer país en reconocer el gobierno de Boluarte. Curiosamente el segundo o el tercero fue Lula. Lástima que se fue Lucas, porque me hubiera encantado saber su opinión con respecto a esto, ¿no? Esta cuestión que nos ha dejado a todos medio boquiabiertos. Lula reconociendo el gobierno golpista del Perú. Pero bueno, vamos a ir al milagro argentino. Muy interesante lo que está sucediendo con nuestros hermanos rusos. Escuchemos, por favor. Efectivamente, Argentina está pasando por un duro momento económico, pero sin duda, esto no le ha restado belleza para los inmigrantes que llegan día a día buscando un nuevo futuro.
y tampoco la ha opacado ante la mirada de los demás países. Y este atractivo no pasa desapercibido ante los ojos de Rusia, la cual ha afianzado un sinfín de acuerdos bilaterales con el país suramericano hasta el punto de incrementar su tasa de natalidad, así como la migración rusa en este país. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La relación entre Argentina y Rusia se ha caracterizado por una amistad, la cual ha alcanzado acuerdos básicos sobre la ampliación de la cooperación en todos los aspectos, incluyendo el ámbito económico y comercial. Y es aquí donde Rusia ve un milagro entre la tempestad, y es que Argentina ha abierto las puertas de su país al pueblo ruso, el cual ha encontrado satisfactoria y positiva la migración al país suramericano. Argentina ha registrado un alto índice de parejas rusas que ha decidido comenzar una nueva vida en el país latino, y con ella ha aumentado la tasa de mujeres rusas en estado de gestación que adoptan al país como residencia para dar a luz. Todo esto es posible gracias a las alianzas entre ambos países y la cooperación ampliada en el ámbito cultural, en donde se establecieron convenios de cooperación en cine, teatro, entre otros, así como también se involucró el área tecnológica y científica. La migración rusa hacia Argentina cuenta con un aproximado de 300.000 personas y es la más numerosa en la región latinoamericana. Y es que la población rusa en Argentina manifiesta que se siente como en casa y sienten que sus intereses y derechos no serán vulnerados. Sviatoslav, un ruso de 28 años que reside en Argentina, declara lo siguiente: hay un montón de rusos aquí. Sviatoslav llegó con su familia en noviembre para que nazca en el país su segundo hijo. Ellos forman parte de las parejas rusas que deciden vivir y dar a luz en Argentina, un fenómeno que viene creciendo desde comienzos de 2022. El país del Cono Sur es uno de los que no les exige visas a los viajeros rusos y donde además de la calidad de medicina, también pueden residir legalmente con solo tener un hijo nacido allí y 2 años más tarde convertirse en ciudadanos. El doctor Guido Manrique, jefe de obstetricia del Sanatorio Finocchieto, ha declarado que empieza a percibir un aumento gradual, al principio con una proyección y un crecimiento casi exponencial hacia fin de año pasado en una de las clínicas privadas más elegidas por las madres rusas para tener a sus hijos. Uno de los motivos por el cual la población rusa escoge al país latinoamericano es porque no se requiere visa y según Hanna Shaforostova, una refugiada de 28 años, Argentina es un país libre. Hanna llegó al país hace 8 años y desde hace unos meses ayuda a las madres rusas que quieren establecerse en el país. El pasaporte argentino además permite ingresar a más de 170 países sin visa, muchos de los cuales actualmente están vedados para los rusos por las sanciones relacionadas con el conflicto en Europa del Este. De igual manera, el pueblo ruso recalca que no sienten ningún tipo de incomodidad ni discriminación en el país latinoamericano, aclarando que consideran muy buenas personas al pueblo argentino, clasificándolos como personas amables y carismáticas. Es por ello que el mandatario ruso remarcó su interés de profundizar y diversificar las relaciones económicas bilaterales entre ambas naciones y así poner en marcha con todo vigor los acuerdos ya establecidos y agudizar todo el esfuerzo hasta convertirlos en una realidad efectiva y así poco a poco ambos países vayan profundizando sus vínculos. Igualmente, Rusia destacó la participación de sus compañías en la modernización de las vías ferroviarias en Argentina para el suministro de trenes eléctricos y detalló que también habrá inversiones en el sector eléctrico, gas, petróleo, en industria química, así como colaboración bancaria. El mandatario ruso también manifestó lo siguiente: tenemos buenas oportunidades para intensificar la cooperación ruso-argentina en el campo de inversiones y los empresarios de ambos países muestran verdadero interés hacia el trabajo común.
Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández aclaró lo siguiente: Argentina tiene una deuda con la Federación Rusa porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuviéramos vacunas durante la pandemia, y por eso siempre estaremos agradecidos, resaltó. Y así como Argentina, muchos países de Latinoamérica tienen agradecimiento al gobierno ruso por haber compartido el suministro de vacunación y acceder a la inmunidad que requerían los pueblos para su recuperación. Esto además demostró que se puede favorecer un intercambio tecnológico que permita empezar a producir otras cosas en conjunto, tratando de promover la transferencia de tecnología para que los países hermanos puedan industrializar su producción primaria. Las relaciones ruso-argentinas fueron establecidas hace 137 años, en 1885, y es por ello que dentro de poco se celebrará el 16 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Al respecto, el gobierno ruso aclaró lo siguiente: esperamos que independientemente de la coyuntura política, Rusia y Argentina sigan siendo amigos verdaderos. Y es que los pueblos latinoamericanos han conseguido en Rusia más que un aliado, han conseguido un verdadero amigo. Por su parte, el gobierno argentino, en apoyo a Moscú, se ha negado a aplicar sanciones económicas contra el gigante euroasiático, como lo hicieron Washington, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Al contrario, el embajador ruso en la nación suramericana se mostró dispuesto a que las relaciones con Argentina y América Latina en general continúen en una actividad sin obstáculos y se sigan profundizando y así lograr un intercambio digno para los pueblos del mundo. Para los países latinoamericanos, el movimiento hacia el sistema internacional multipolar significa la ampliación de su margen de maniobra política y mayores posibilidades para elegir proyectos alternativos de desarrollo. Todo eso ha sido favorable para la colaboración mutuamente ventajosa y para el entendimiento en los asuntos internacionales entre América Latina y el Caribe con Rusia, quienes han firmado un poco más de 200 acuerdos de cooperación en diferentes temas. Soy el Juan José del Castillo, director del... Muchas gracias, Juan José del Castillo. Bueno, esta es una... Vos sabés que por los lugares donde me muevo, sí, suelo escuchar ruso. Se ve que están ahí bastantes por ahí por la zona de Belgrano, Colegiales. He escuchado muchos hablando en ruso. Si bien, qué sé yo, también pueden ser ucranianos, porque no sé si podría distinguir un idioma del otro. Ahí está la embajada de Ucrania también. Pero me llama la atención. Ahora, no, creo que es mucho más frecuente de lo que nosotros suponemos esto de estar capturando en un corralito los ahorros de la gente. No somos el único país en el mundo que ha sucedido eso. Ojalá que no pase nuevamente y nunca más, algo por el estilo. Así que bueno, ya casi a modo de despedida, que les había prometido de que había algo que tenía que ver con lo que está sucediendo en Perú y la injerencia de Estados Unidos, que está mandando a un representante muy importante para que hable con el gobierno de Boluarte, que en realidad le decimos Balearte, porque es lo que ha sabido hacer esta señora. Escuchemos. Ordena Estados Unidos feroz cacería. Enviada de Biden viajó a Perú para ordenar la detención de todos los líderes sociales de Perú y reiterar su apoyo al puño de hierro de la violenta dictadora. Esto pese a que la canciller golpista admite que no tiene pruebas para enjuiciar. Mientras tanto, siguen las renuncias en el gabinete. Estados Unidos dio la orden de enjuiciar a quien pida la renuncia de la dictadora. Y es que Estados Unidos ha instado al gobierno de Perú a seguir tomando medidas para que los responsables de los actos violentos en las protestas que están teniendo lugar en todo el país rindan cuentas. Así lo ha expresado la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman a la ministra de Exteriores peruana Ana Cecilia Gervasi, a quien ha mostrado su apoyo para proteger la estabilidad y los derechos humanos en Perú.
La subsecretaria Sherman expresó el apoyo de Estados Unidos a Perú y a la presidenta Boluarte y a sus esfuerzos por afirmar la democracia de Perú, asegurando la paz, la estabilidad y la unidad del pueblo peruano, se lee en el comunicado difundido por el Departamento de Estado. Hace unas semanas, la dictadora peruana le gritaba a los cuatro vientos que las protestas en el país estaban siendo sufragadas por grupos criminales. La propia ministra lo desmintió. La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que la administración de Dina Boluarte no cuenta con pruebas de que las manifestaciones antigubernamentales sean financiadas por grupos criminales, como aseguró la mandataria la semana pasada. No tenemos ninguna evidencia, admitió Gervasi en entrevista con New York Times. No obstante, la canciller aseguró que los grupos presentes en las multitudinarias movilizaciones están siendo financiados definitivamente por alguien. Y es que el pasado 24 de enero, Boluarte responsabilizó a grupos radicales y gente manipulada por generar el caos y la violencia en el país andino. Desde el 7 de diciembre, miles de peruanos han salido a las calles a protestar por la destitución de Pedro Castillo, su posterior encarcelamiento y la juramentación de Boluarte, entonces vicepresidenta de la nación. Pese a reconocer que no hay pruebas, la canciller afirmó que en breve las tendrán. Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto, dijo. Para la ministra de Exteriores, los grupos criminales son los que se benefician del caos que hay en el país. Escuchemos ahora la opinión de Antonio Villamil. Hola Roberto, un saludo a los amigos de América Alerta. Gracias por estar en el canal este fin de semana en sábado. Precisamente este 4 de febrero ha sido convocada una mega marcha nacional en el Perú. Le están llamando la marcha de todas las sangres. Están llegando contingentes. Se espera desde luego que la brutal, sanguinaria, represora y dictadora de Perú haga lo suyo, lo propio, salga a reprimir con el ejército, con tanques, con la policía, a balas y con gases lacrimógenos la enorme marcha de este domingo. No va a ser distinto porque, bueno, ya vimos, o sea, la primera orden del gobierno de Estados Unidos a su títere, la usurpadora y dictadora peruana, fue: tú no te mueves, tú masacra a quien tengas que masacrar, tú no te vas, o sea, tú aquí te vas a quedar, aquí te pusimos. Y la segunda orden acaba de llegar. Lo que acabamos de ver es: todos los líderes, todos los que puedan aglutinar gente, me los metes a la cárcel, órale, van todos a la cárcel. La situación peruana la está dirigiendo Washington, la están dirigiendo desde el Departamento de Estado y desde luego que la dirigen desde la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos con su principal agente, la embajadora estadounidense. Pero ahora enviaron a la segunda de a bordo de Blinken para dar instrucciones más precisas y coordinar todo lo que es la represión en Perú. Como le digo, hay convocado una marcha este sábado, una gran marcha. Miles de manifestantes se están congregando en los accesos a Lima para asistir a la marcha que prometen será la más grande y con todas las sangres. Es un paro nacional que han convocado todos los gremios de las regiones. Están llegando. Aquí hay. Son las imágenes del sábado por la tarde, muchísimas más imágenes desde luego. Habrá que estar al pendiente de qué tan profunda es la represión de la sanguinaria dictadura peruana. Perú reporta más de 70 puntos con tránsito interrumpido por las protestas. Esto es lo que está ocurriendo este sábado 4 de febrero en las 6 regiones del país por las protestas que han dejado hasta ahora un saldo de 69 personas que han perdido su vida a manos de la dictadora y de sus secuaces militares. Vamos a seguir al pendiente, seguimos viendo el video. Las renuncias al gobierno dictador continúan, misma que le solicitan a la dictadora que escuche el clamor del pueblo. El jefe del gabinete técnico de la presidencia, Raúl Molina, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde diciembre del año pasado. A través de una carta dirigida a la dictadora Dina Boluarte, Molina explica los motivos de su alejamiento del puesto y deja entrever sus discrepancias, cómo la dictadora y el gobierno vienen manejando la situación de convulsión social. En esta carta, fechada el 1 de febrero, Molina le pide a Boluarte escuchar a nuestra gente, a la gran mayoría que piden cambios, y le aconseja públicamente que le responda
como jefa de Estado más que como jefa de gobierno. Le invoco a que se continúen los esfuerzos que hemos venido desplegando junto con el viceministro de Gobernanza Territorial y su Secretaría de Gestión Social y Diálogo a nivel nacional y en determinados departamentos, acercándonos a representantes de confesiones religiosas, autoridades regionales y locales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y cooperación internacional, instándolos a promover y apoyar iniciativas de diálogo y reencuentro entre peruanos, señaló. En la misiva, además del ahora ex jefe del gabinete técnico de la presidencia, agrega que para salir de la crisis política y social que atraviesa el país, es indispensable transitar de un énfasis centrado en el orden público hacia uno que recupere la posibilidad de escucha y diálogo entre peruanos. Sus propios ministros revelan que ya se quieren ir. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, José Tello, aseguró que el gobierno de Dina Boluarte es de transición y que los integrantes del gabinete ejecutivo no tienen intereses de quedarse en el poder más allá de 2023. No tenemos ningún tipo de ambición de quedarnos en el poder. Hemos dejado bien en claro que el 1 de enero deberíamos tener autoridades nuevas a nivel de gobierno nacional, afirmó Tello el jueves durante una entrevista telefónica con el medio local Exitosa. Interrogado ante la posibilidad de que el Congreso decida finalmente no adelantar las elecciones para 2023, como lo ha rechazado en varias ocasiones, y el gobierno de Boluarte se ha obligado a seguir en el poder, Tello indicó que para evitar ese escenario, el Ejecutivo peruano envió al Legislativo otro proyecto de ley que propone realizar comicios en octubre próximo y una posible segunda vuelta entre noviembre y diciembre. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir. Bueno, muchas gracias a ustedes básicamente por compartirlo. Está clarísima la injerencia de los Estados Unidos y no ha de sorprendernos el nivel de represión y que están pidiendo mayor represión a las cabezas. Porque los que tenemos un poco de memoria, aquellos que pudieron disfrutar del último programa que hicimos, donde hubo una entrevista a un profesor universitario norteamericano, que él decía y lo explicaba muy claramente, ¿no? Que bien, si bien ahora lo habían metido 11 veces preso, que le habían quebrado algunos dedos en alguna manifestación la policía de Estados Unidos, manifestándose porque contra la guerra con Ucrania, por ejemplo, qué sé yo, cosas por el estilo, como juntaban nada más que 1000 personas ahí en Nueva York, eso no era un peligro para nadie. Pero en los años fines de los 60, cuando existía un movimiento que se llamaba el Arco Iris, donde participaban pueblos originarios, muchos, las Panteras Negras, muchos movimientos de izquierda, hippismo, movimientos por la paz, recordemos que estaba la guerra de Vietnam, etcétera. En ese momento a los poderosos no le tembló el pulso y fueron a las oficinas de 28 dirigentes de las Panteras Negras y los mataron y robaron todo, así de corta la bocha, digamos, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este día de hoy. Creo que hemos tenido un excelente programa. Le agradecemos a todas, todos por estar ahí, por escucharnos. Creo que hemos aportado algo a la confusión general. Hoy con el privilegio de tenerlo a Lucas y bueno, esperamos tenerlo a partir de ahora todos los lunes, siempre para escuchar sus comentarios tan interesantes. Y a Simón, ¿no? Que cuando quiera viene y también opina, que también Simón es nuestro hermano mapuche, que tiene una visión, una cosmovisión y una sapiencia que siempre es muy interesante escuchar. Así que bueno, este programa ya ha sido emitido por www.lapardamaria.com.ar y a partir del próximo lunes estamos en exactamente por el mismo espacio, más el www.sondetrope.com.ar y la FM 99.7 de Tropezón, aquí en General San Martín. Así que bueno, le mandamos un afectuosísimo abrazo, cálido abrazo a todas las hermanas que nos estén escuchando y continuamos con nuestra programación habitual, con buena música. Allá vamos.